Una persona que carga con un sueño y con un pasaporte al mismo tiempo es porque está buscando el norte. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a José Luis Perestelo, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Viceconsejero, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos cordiales y encantado de compartir este tiempo con ustedes. Un placer. Bienvenido a nuestros estudios, viceconsejero. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarle cómo está afrontando este nuevo reto político al frente de esta viceconsejería en el Gobierno de Canarias. Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces, uno cuando está en la vida, en la actividad pública, lo tiene que hacer con ilusión, es decir, con ganas de trabajar, de entender que uno todavía puede aportar cosas por mejorar la calidad de vida de los demás y además en este caso en un reto importante, es decir, desde siempre en mi etapa como presidente del Cabildo tuve una vinculación importante con los palmeros que estaban en el exterior, fundamentalmente con la situación que vivían los palmeros que están en Venezuela, fundamentalmente. Y afrontar ese reto ahora, la preocupación por los canarios que están en el exterior, indudablemente para mí significa un aliciente importante a la hora de afrontar, a pesar de que ya estaba jubilado y a pesar de que pensaba que esta etapa había pasado ya en mi vida, pues volver además con la misma ilusión del primer día, con las mismas ganas de trabajar, con las mismas ganas por mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Justamente, ya que habla usted de etapas, de un momento en su vida que pensó que a lo mejor ya había acabado, precisamente le quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo después de tantos años en el mundo de la política, experiencia parlamentaria, responsabilidades al frente del Cabildo Insular de La Palma, cómo todavía quedan esas fuerzas, esas ganas, esa ilusión por querer aportar algo a la sociedad? Porque desde luego, señor Perestelo, no creo que me lo vaya usted a negar, la política desgasta. Bien, pero vamos a ver una cosa, yo siempre lo he dicho, lo he comentado en muchas entrevistas, muchas reuniones, que uno nunca puede dimitir de un compromiso. Es decir, yo siempre entendí la política como compromiso, que uno podía dimitir o no estar en determinadas responsabilidades públicas, pero indudablemente nunca se dimitía del compromiso del que quiere o el que entiende que su vocación es precisamente buscar lo mejor para los demás. Y además hacerlo desde un espacio en el que uno se siente a gusto. Es decir, yo no puedo decir que esto es un sacrificio. Muchas veces escucho que están en política por sacrificio. Yo jamás he estado en política como un sacrificio personal. Lo he hecho desde una posición que me gusta, me entiendo que me gusta la actividad, me gusta lo que hago y por tanto me siento feliz. Y se lo digo muchas veces a la gente, yo me siento feliz por poder ayudar a conseguir objetivos que se plantea la gente. Para mí no es un problema, no es algo muy complicado, no, para mí es la felicidad, el poder hacer mejor la vida a los demás. Luego, para mí no significa ningún sacrificio, todo lo contrario. Para mí es un honor tener esta responsabilidad. Hay una frase maravillosa que dice, señor Perestelo, que si uno se siente feliz con las cosas que hace, nunca tendrá que trabajar. Bueno, es que de verdad yo me siento feliz, a mí me gusta, y yo tengo que comprender y tengo que decir que porque es la verdad, que también es un tema de un reto personal, es decir, en el año 2009 el presidente del Gobierno de Canarias me planteó la posibilidad de que pudiera dirigir todo lo que era la acción exterior del gobierno. En aquel momento estaba vinculado a lo que era también la viceconsejería de Administración Territorial, es decir, también en aquel momento no solo era la preocupación de la acción exterior del gobierno como ahora, sino también era la preocupación por cerrar ese proceso de transferencia de competencias al Gobierno de Canarias a los cabildos e iniciar algo que quedó pendiente todavía y que no se ha retomado en estos años, como es la segunda transferencia, es decir, la transferencia de competencia de los cabildos a los ayuntamientos y también del gobierno a los ayuntamientos. Ayuntamiento como administración más cercana, yo creo que ha sido el gran olvidado en todo este proceso de estos años y que por tanto habría que retomar esa voluntad que parecía existir en aquel momento cuando se produjo la transferencia de competencias de Gobierno de Canarias a los cabildos, seguir ese proceso hasta los ayuntamientos, hasta la administración más cercana al ciudadano. Luego, cuando el presidente Fernando Clavijo me plantea esta posibilidad, indudablemente uno pues le vienen esos recuerdos y esos retos
y también está el ego personal, eso que uno siempre piensa que es más capaz o que es capaz de hacer lo que tal vez otro no podría hacer. Seguro que hay muchísimas personas en Canarias que serían capaces de cumplir este reto con éxito, pero uno siempre piensa que uno tiene cosas que aportar. Mientras uno piense que tiene cosas que aportar, indudablemente está capacitado porque está en la actitud necesaria para poder afrontar un reto. Y así me lo planteo, un reto que me pidió el presidente del gobierno y que yo he encantado, ya lo digo, no es un sacrificio para mí, sino todo lo contrario. Señor Perestelo, ¿qué hoja de ruta exactamente se piensa seguir, sobre todo con el colectivo canario que se encuentra residiendo en Venezuela, un país que está atravesando una situación política bastante desequilibrada y también una situación económica bastante compleja? Bien, fundamentalmente nosotros tenemos, Canarias tiene como 97 entidades en el exterior, es decir, grupos de canarios que se han organizado en el exterior de Canarias, desde la península a países europeos, América Latina, también en Estados Unidos, en Norteamérica, hasta en Canadá. Pero indudablemente de esos 97 entidades que tenemos en el exterior, más de 50, casi 60 están en Venezuela. Luego eso nos demuestra pues que los canarios en Venezuela han sentido la necesidad de autoorganizarse. Y fundamentalmente, yo soy palmero y eso no lo puedo obviar. La mayor parte de esas entidades fueron creadas y si uno va al origen de esas entidades se encontrará con muchos palmeros en el origen de esas actividades, con gente de Tenerife, de La Gomera, del Hierro, fundamentalmente porque indudablemente la emigración a Venezuela está más vinculada a las islas occidentales que a las islas orientales. Por tanto, hay una cantidad importante de centros que han mantenido la canariedad, que han mantenido el espíritu de unión, que han mantenido una actividad cultural importantísima durante estos años, que han generado también solidaridad con los más desfavorecidos, porque no a todos les fue igual de bien en esa primera etapa de Venezuela, y ahí la solidaridad se manifestaba en esos centros, en las necesidades que tenían muchos que no estaban todo lo bien que esperaban, y por tanto también no olvidemos nunca que esta isla no se entendería, por ejemplo La Palma no se entendería sin la aportación de aquellos que emigraron. Tanto yo siempre he dicho que aquellos emigrados que trasladaron recursos económicos, los bolívares de entonces, de 32 pesetas del bolívar o 33 pesetas del bolívar hasta el año 83, hasta los que no, esos dineros pues se trabajaron galerías, se sorribaron tierra, se plantaron plátanos, en definitiva se generó actividad económica en La Palma muy importante vinculada a esa emigración. Y otros que no tuvieron suerte, unos por la suerte, otros porque tal vez no tuvieron la capacidad suficiente de administrar aquello que se les presentaba delante y no tenían esa formación o esa capacidad, que no todo el mundo tiene las mismas capacidades, pero esos también aportaron mucho a La Palma, aunque no enviaran bolívares, porque era una boca menos que alimentar en una época difícil para La Palma, de una época de posguerra en La Palma, una época muy dura. Por tanto, también fueron importantes. Luego, en estos momentos es necesario revertir esa solidaridad hacia aquellos que están en este momento en Venezuela y tienen necesidades. De hecho, en los últimos años se han activado políticas importantes en Venezuela. Yo recuerdo mi etapa del Cabildo, empezamos con políticas de apoyo económico a los centros canarios, de apoyo económico a los más necesitados. Formamos parte del embrión que generó luego una casa hogar en Quíbor, en Nuestra Señora de los Reyes, una casa hogar en Cagua, Nuestra Señora de las Nieves, que hoy son 2 residencias de mayores que están funcionando perfectamente en Venezuela. Al mismo tiempo se han creado centros de día, porque al final el Estatuto de Autonomía de Canarias concede los derechos políticos como canarios a todos los hijos de canarios y a todos los que, siendo españoles, su última residencia antes de ir al exterior fuera en Canarias. Por tanto, esos derechos se los tenemos que garantizar desde el gobierno de Canarias. Pues bien, en este momento hay centros de día, hay consultorios médicos que tenemos también en algunos centros canarios en Venezuela. Tenemos unas tarjetas que
que en función de los recursos que tiene cada uno y una declaración que presenta cada año, se le otorgan una cantidad de dinero cada mes en esas tarjetas para alimentación, otras cada 2 meses para medicina, y también tenemos un proyecto de colaboración con el programa España Salud, de atención médica en primera, digamos, médico de familia, especialidades e incluso intervención quirúrgica, que lo hacemos, aportamos un dinero importante a la Fundación España en Salud, y esa fundación atiende a 1.085, 1.100 canarios, además de los 1.000 y algo que corresponderían del programa a nivel estatal. Aparte de países como Venezuela, señor Berestelo, no podemos olvidarnos tampoco de Cuba, cuyos lazos con las Islas Canarias, bueno, son innegables. Le pregunto si se ha trabajado para intensificar las ayudas a los residentes que están en la perla del Caribe. Bien, vamos a ver, la relación con Cuba es un poco diferente a la relación con Venezuela, fundamentalmente porque el propio modelo político cubano origina un mismo modelo organizativo en cuanto al asociacionismo, digamos, canario en la isla. Allí se creó hace muchísimos años una fundación, la Fundación Canaria Leonor Pérez Cabrera, en honor a la madre de José Martí, que era canaria, y tenía una sede importantísima en la ciudad de La Habana, y a partir de esa sede central pues se generaron en las diferentes provincias de Cuba delegaciones de esa organización de La Habana. Por tanto, el funcionamiento en las provincias está vinculado al funcionamiento de La Habana. Antes lo comenté, es decir, muchas veces el movimiento asociativo, la creación de ancianatos o residencias de mayores, la creación de centros de día, la creación de entidades canarias va vinculado a personas que se movilizan, siempre hay un líder o dos que se movilizan y son capaces de aglutinar al resto de canarios, de reunirlos para crear esos centros. Esto pasó también en Cuba. Ahí estaba Carmelo, una persona muy vinculada a los canarios de Cuba, respetada también por los canarios y por los cubanos y por el gobierno cubano, que el gobierno cubano de Fidel Castro, en una visita de Manuel Hermoso, cuando era presidente del gobierno de Canarias, regaló una casa importante, una casa colonial, que era la casa de los ingenieros en Cuba, se la regaló al gobierno de Canarias para crear la Casa Leonor Pérez. Esa casa ha sido el centro de Canarias en Cuba y el centro de muchos canarios que han visitado Cuba por trabajos profesionales, incluso el centro de muchos españoles, sobre todo periodistas que en determinados momentos, en reportajes en la isla de Cuba, y tenían ese lugar como centro de reunión, ese centro de apoyo logístico en la isla. Bien, a la muerte de Carmelo, pues se produce un vacío importante en la institución, al mismo tiempo por las personas que están en la junta directiva, tienen sus años, se va produciendo el lógico abandono de las instalaciones, el deterioro de las instalaciones, y por ley cubana la gestión de una fundación que desaparece corresponde al gobierno, y en este momento el representante de esa fundación es el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. El gobierno anterior de Canarias aportó una subvención para que se pudiera empezar a restaurar la Casa Canaria en La Habana, pero en este momento nos encontramos que la restauración pues todavía tarda un tiempo para poderla recuperar, y el vacío de junta directiva se tiene que producir por un proceso de elección. No se ha nombrado todavía el comité electoral. Yo estuve hablando estos días con el viceministro para crear ese comité electoral, de manera que todos los canarios en Cuba pudieran votar y elegir una junta directiva. ¿Por qué es importante? Porque sin casa central en La Habana no podemos establecer políticas de colaboración con las delegaciones, porque no tienen capacidad jurídica para poderlo hacer. Yo espero que en los próximos meses se pueda resolver esa situación, ese problema que existe en estos momentos, que tengamos una junta directiva nueva, que transitoriamente podamos tener otras instalaciones mientras se restaura la antigua Casa Canaria en La Habana, y a partir de ahí poder establecer, pues continuar con políticas de colaboración, porque también efectivamente hay necesidades que cubrir. Transitoriamente, pues como no puede ser de otra manera, hemos establecido conversaciones
con el gobierno cubano, con su cónsul en Canarias. Dentro de 10 días me voy a reunir con el embajador de Cuba en España, porque queremos mantener relaciones también con el gobierno. De la misma manera, pues que me he reunido ya con el embajador de España en Cuba, con el cónsul de España en La Habana, como el embajador de España en Venezuela o con el cónsul de España en Caracas. ¿Por qué? Porque al final las políticas que queremos hacer en el exterior tienen que ir de la mano del gobierno de España, que es el que tiene la representación en el exterior, y al mismo tiempo también tienen que ir de la mano, y esa es nuestra filosofía, de los gobiernos de los respectivos países. Nosotros no vamos con las políticas a cambiar los gobiernos en esos países, vamos exclusivamente a ayudar a nuestra gente y a darles más calidad de vida a nuestra gente. Señor Perestelo, todos somos conscientes que lleva usted muy poco tiempo ostentando este nuevo cargo de viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, pero sí me gustaría saber si usted por casualidad tiene previsto algún viaje o algún encuentro precisamente para estrechar contacto con los residentes que se encuentran fuera de Canarias. Bueno, uno cuando asume esta responsabilidad tiene que estar dispuesto precisamente a estar donde sea necesario. Es decir, se trata de buscar la calidad de vida para nuestra gente. En estos momentos estamos en una fase más de estudiar la realidad que se está viviendo. Por ejemplo, a mí me preocupa si la medida que estamos teniendo de aportar unas tarjetas de alimentación o de medicina es eficiente, si llega a los que lo necesitan y si de verdad cumple sus funciones, o si, por ejemplo, el programa España en Salud cubre las demandas de nuestra gente. Por ejemplo, había un gasto que se cubría hasta hace 2 años, que es el gasto en sepelios, que es un coste importante para las personas que pasan por ese trance, y sin embargo eso se ha suprimido. Entonces estamos en este momento en la fase de estudiar posibles opciones. Es muy complicado conseguir compañías seguras privadas, de seguros privados en Venezuela que puedan cubrir esa atención primaria, esa atención hospitalaria o esa atención especializada. Es decir, hablamos con hospitales y tenemos cifras diferenciadas de tal vez una intervención quirúrgica nos piden $70.000 en un hospital, y para la misma operación en otro nos piden 30.000, en otro 50.000, en otro 20.000. Hay una disparidad, y centralizar eso, estamos en ese proceso. A partir de ahí, claro está, hay que establecer las vías de colaboración, porque lo que sí que no vamos a perder es el tema de la cultura, de las tradiciones, el mantenimiento de ese vínculo que ellos han mantenido siempre con nosotros y que nosotros tenemos que trabajar para conservar. Y para los residentes concretamente que desean volver a las Islas Canarias, viceconsejero, ¿existe algún tipo de línea de apoyo transitorio? Bien, hay un tema que, digamos, los derechos como ciudadanos españoles les corresponden cubrirlos al Estado. El Estado tiene establecidas las políticas de pensiones no contributivas o del ingreso mínimo vital ahora, que se tiene que tramitar. Lo que tenemos nosotros en la Viceconsejería de Acción Exterior es un apoyo para el trámite, es decir, un acompañamiento durante ese trámite. Si un emigrante que vuelve a Canarias, pues tiene que cumplir unos plazos para que el Estado o la comunidad autónoma les satisfaga, se les pague el ingreso mínimo vital de ahora o lo que antes era la pensión no contributiva. Durante ese tiempo, pues en determinadas circunstancias, tenemos una partida presupuestaria también para ayudarles para pasar ese tiempo mientras le llegan los derechos que le corresponden como ciudadano. Porque nosotros sí tenemos claro una cosa, y es, nosotros no planteamos las políticas como algo generoso que podemos hacer nosotros porque estamos en el gobierno y porque tenemos sensibilidad o porque yo tenga más o menos sensibilidad. No, se trata de responder a un derecho. Es un derecho que le corresponde al ciudadano y nosotros tenemos la obligación de cumplir y de atender ese derecho que le corresponde como ciudadano. Señor Perestelo, muchísimas gracias por habernos visitado, por haber estado aquí compartiendo con nosotros esta entrevista en Onda Cero La Palma. Muchísima suerte, muchísimo ánimo para este nuevo curso político 2023-2027 y aquí estamos para lo que le haga falta. Gracias a ustedes, encantado de compartir este tiempo con ustedes y por supuesto siempre dispuesto cuando crean que pueda aportar algo y sobre todo cuando ustedes también crean
porque un medio de comunicación es un notario de la actualidad y es algo de servicio público. Como notarios también pueden percibir errores o deficiencias en la gestión que tenemos los responsables públicos. Y es su obligación preguntarnos por esas deficiencias y por esos errores y que busquemos soluciones. Luego, encantado también para esos momentos estar atento y poder compartir este tiempo con ustedes. Muchísimas gracias por sus palabras y le digo exactamente lo mismo. Si nosotros desde este medio de comunicación cometemos algún error o tenemos alguna deficiencia, también es conveniente que nos lo transmitan. No dude que eso se encargan los que siguen el medio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Prestelo.